Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, para nosotros como grupo y como servicio de coloproctología del Hospital Militar Central, es un honor presentar y le damos la bienvenida a la doctora Silvia Guerrero, cirujana general de la Universidad Industrial de Santander, cirujana oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, actualmente fellow de la Escuela Europea de Oncología Peritoneal y se desempeña como líder del grupo de malignidad peritoneal en el Centro de Tratamiento e Investigación para el Cáncer CETIC. Hoy nos acompaña en esta conferencia de nuestro módulo Cerrando con broche de oro, con un tema bastante interesante para nosotros también como coloproctólogos. El tema es manejo de la enfermedad peritoneal en cáncer colorectal. Doctora, de verdad le agradecemos su disposición para compartir su conocimiento y su experiencia pues, en un área que es fundamental en la patología oncológica colorectal. Muchas gracias a todos los que están conectados y el auditorio es suyo. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esta invitación a este espacio académico. Realmente es un honor para mí estar acá y compartirles el conocimiento que tengo sobre este escenario que es el manejo de la enfermedad peritoneal en cáncer colorectal. Bueno, eh, este tema es un tema que abarca la necesidad de puntualizar en ciertos conceptos que son básicos de la oncología peritoneal y adicionalmente irnos desarrollando en el escenario del cáncer colorectal y viendo cómo actualmente tenemos un escenario bastante complejo, eh, donde no todo está dicho, donde hay que racionalizar muy bien los estudios disponibles para poder ofrecerle a los pacientes el mejor escenario oncológico para este compromiso de la enfermedad peritoneal en el cáncer colorectal. Entonces vamos a empezar con estos conceptos en una introducción, algo de epidemiología, las características de las metástasis peritoneales, el estado de la evidencia específicamente en la cirugía de citorreducción con sin HIPEC, qué se dice sobre la supervivencia en este escenario, mm, conceptos básicos para ir desarrollando la presentación, como son el índice de carcinomatosis peritoneal, la necesidad de una citorreducción completa para realmente poder decir que sí estamos ofreciendo un escenario oncológico diferente con la intervención en peritoneo. La controversia, vamos a hablar de la controversia respecto a los regímenes de HIPEC, como es a la luz del ensayo clínico del PRODI7, la controversia existente entre oxaliplatina versus mitomicina C, los protocolos disponibles y un análisis comparativo de estos regímenes, el algoritmo de manejo para los dos escenarios, el escenario de las metástasis peritoneales sincrónicas y metacrónicas y lo que nos dice las guías en el consenso de SOGI, que es como el líder lo que podemos definir respecto a las indicaciones de la intervención en peritoneo quirúrgica en peritoneo para el 2025 y ligado a esos algoritmos de manejo que tenemos sobre la selección de los pacientes. No se hace nada teniendo un algoritmo de manejo si no usamos las herramientas actualmente disponibles para seleccionar los pacientes para cualquiera de los dos escenarios. Y algo sobre el resumen de la evidencia y las futuras direcciones. Sobre este escenario de específico, las metástasis peritoneales en cáncer colorectal, tenemos muchas cosas que están andando. ¿Qué se dice de la quimioterapia perioperatoria en relación al estudio Cairo 6? ¿Cómo hacer el seguimiento de los pacientes con posibilidad de recaída a nivel del peritoneo? ¿Sirve o no la biopsia líquida de las imágenes? ¿Qué se dice sobre el HIPEC profiláctico? Un grupo diferente de pacientes que tenemos actualmente y que son los pacientes con inestabilidad microsatelital y metástasis peritoneales, la utilidad de la inmunoterapia y la quimioterapia presurizada intraperitoneal. Entonces les hablaba de estos conceptos básicos. ¿Qué tenemos inicialmente? Específicamente para los pacientes con cáncer colorectal, la fisiopatología del compromiso peritoneal se basa en la ruptura peritoneal. Ya entonces ahí empezamos a ver que existe un grupo de riesgo que son los pacientes que son T4. Se requiere una ruptura tumoral para que se genere unas células libres en la cavidad peritoneal que se van a implantar a nivel del mesotelio. Ahí va a haber una liberación de diferentes factores de adhesión, de crecimiento, de angiogénesis para que se genere un implante en peritoneo. Eh,
Adicionalmente, entonces en este punto tenemos que saber que existe una barrera peritoneal plasmática que es lo que marca la diferencia en por qué el escenario de las metástasis peritoneales es tan diferente a unas metástasis peritoneales hepáticas o pulmonares y por qué tenemos que pensar en terapias dirigidas en el peritoneo. Resulta que esta barrera peritoneal plasmática la penetración que hay de la quimioterapia sistémica es muy baja y esta es la razón por la cual la terapia sistémica no tiene tanto efecto en el compromiso peritoneal y por qué se empezó a pensar en una terapia dirigida en peritoneo quirúrgica y hablando específicamente de la quimioterapia intraperitoneal. Adicionalmente, tenemos la limitación de las imágenes. En general, para las metástasis peritoneales, tenemos que la tomografía contrastada no supera un 70% en sensibilidad para detección de metástasis peritoneales. Y no obstante, esta sensibilidad se abarca entre el 40 y el 70% dependiendo del implante peritoneal. Es así como implantes que están alrededor de los 5 milímetros no son evidenciados por una tomografía computarizada y una resonancia magnética podría lograr sensibilidades en grupos que son especializados para leer enfermedad peritoneal que no supera el 70%. Por tanto, es una enfermedad subestimada. En relación a la evaluación intraoperatoria, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un escenario donde las metástasis peritoneales en cáncer colorectal se están subestimadas y están siendo evidenciadas muchas veces en la intervención quirúrgica de urgencia, porque entonces recordemos que estamos en mayor riesgo en los tumores T4 o incidentales en una colectomía planeada. Pero realmente estamos buscando este compromiso peritoneal en los sitios donde existe un mayor riesgo de que estos se implanten. ¿Qué es lo importante en conocer cuando vamos a hacer una evaluación intraoperatoria en pacientes con alto riesgo de metástasis peritoneales que ya vamos a ver? Una exploración sistemática de toda la cavidad con evaluación de los sitios claves, porque recordemos que si bien sí, los tumores T4 pueden dar compromiso peritoneal ahí locorregional, existe un líquido peritoneal con un flujo habitual que hace que existen unos sitios de implantación como son los ligamentos, los puntos fijos como el TRACE, la válvula iliocecal a nivel de la pelvis, que tienen un mayor riesgo de tener compromiso peritoneal. Y súper importante, saber que existe un índice de carcinomatosis peritoneal que para nosotros, las personas que hacemos manejo de enfermedad peritoneal, es como el lenguaje universal. Sin eso no sabemos para dónde ir, ni si podemos ofrecer alguna alternativa, algún escenario oncológico diferente a los pacientes con metástasis peritoneales. No sirve de mucho que nos digan que hay una carcinomatosis peritoneal extensa o que de pronto nos digan, a mí me parece que es como 10. Entonces tenemos que, ya vamos a ver, dar una puntuación por región y que realmente podamos dimensionar qué tanto existe, qué tan extenso es el compromiso peritoneal. Entonces es súper importante conocer el cálculo y saber hacer el cálculo de este índice y adicionalmente valernos de pronto si no estamos muy relacionados con este índice de videos o fotos que nos puedan ayudar a hacer una planeación de la posibilidad de que pueda existir de la citorreducción, por ejemplo, en estos pacientes. ¿Qué se sabe del índice de carcinomatosis peritoneal? Aparte de este lenguaje universal, es que es el principal predictor independiente de supervivencia global y se sigue posicionando como un factor clave en los scores pronósticos, en los desenlaces de supervivencia, como ya lo vamos a ver. Entonces, el índice de carcinomatosis peritoneal consta de una puntuación en las 13 regiones, 9 regiones parietales y 4 regiones viscerales. Es decir, la puntuación va del 0, al 12. El 0 está a nivel de la mitad, que abarcaría el aumento, y va hacia el lado derecho, hacia las manecillas del reloj, las 9 regiones, y el peritoneo visceral, el compromiso de yeyuno proximal, distal, ilion proximal e ilion distal, dan una puntuación de 0 a 3 según el tamaño del implante. Menos de 5 milímetros, de 5 milímetros a 5 centímetros y mayor de 5 centímetros para una puntuación de 3. Eso quiere decir que tenemos una puntuación que va de 0 a 39. Adicionalmente, ya vamos a ver cómo para digamos, un concepto muy antiguo y que de pronto cuando nos empezamos a acercar a metástasis peritoneales en cáncer colorectal se nos viene el número 20. Eso tiene una razón y tiene unos estudios
que nos dicen si definitivamente tener un índice de carcinomatosis mayor de 20 afecta completamente la supervivencia y cuestiona la resecabilidad y ofrecer algún tipo de terapia dirigida en el peritoneo. Respecto a la epidemiología de las metástasis peritoneales por cáncer colorectal. Entonces, tenemos un porcentaje más o menos de 10 a 20% de incidencia de metástasis peritoneales en nuevos casos diagnosticados de cáncer colorectal. Adicionalmente, puede ser el sitio de metástasis como único sitio hasta en el 50% de los casos, es sincrónicas hasta en el 50, en el 70% de los casos, y del 20 al 35% se presentan como un escenario metacrónico entre los 12 a los 36 meses después de haber hecho el manejo oncológico inicial. Un poco de histología y genética para que vayamos continuando con estos pacientes que tienen mayor riesgo de tener metástasis peritoneales. Los adenocarcinomas mucinosos pueden subir este 10 a 20% en los nuevos casos hasta un 45%. Los pacientes mutados BRAF están asociados a metástasis peritoneales de tipo mucinoso, es decir, son de peor pronóstico y son de alto grado. Y como en todo el tracto gastrointestinal, la histología de células en anillo de sello es un factor independiente para metástasis peritoneales, nuevamente que están alrededor, que podrían estar en este grupo alrededor del 40%. ¿Qué hay en relación al tumor primario? El cáncer de colon derecho presenta con mayor frecuencia metástasis peritoneales. En el lado izquierdo suelen ser ligeramente más candidatos a cirugía de citorreducción, usualmente porque esta histología del lado derecho, mucinoso y demás podría cuestionar la utilidad pues, de la cirugía de citorreducción. Cuando comparamos derecho e izquierdo, ya en los grupos de operados, la supervivencia es igual independientemente del primario. Y lo que les hablaba de la barrera mesotelial plasmática y por qué el escenario de metástasis peritoneales tiene un peor pronóstico que metástasis peritoneales hepáticas o pulmonares. Es peor la supervivencia para las metástasis peritoneales debido a que la quimioterapia sistémica convencional no tiene un efecto tan marcado a nivel del peritoneo. Cuando nos piden dimensionar el efecto o la supervivencia de los pacientes con metástasis peritoneales en cáncer colorectal, ya no podemos dar una cifra al azar. Ya la siguiente pregunta es hablar de la biología, del perfil molecular de este paciente. No hay posibilidad porque los rangos, como ya vamos a ver, son bastante amplios cuando vamos a definir si ofrecer o no ofrecer un manejo dirigido en el peritoneo. Entonces, ¿qué tenemos? Que los pacientes que son wild type para el estado mutacional RAS o RAF tienen una supervivencia de 52 meses que desciende al peor grupo, que son los BRAF mutados, a 21 meses de supervivencia global y una supervivencia libre de progresión o enfermedad que está alrededor de los 8 meses, siendo los pacientes de peor pronóstico que tienen una histología mucinosa frecuente y tienen una escasa respuesta a la cirugía de citorreducción. Son entonces los wild type los mejores candidatos para cirugía de citorreducción con o sin HIPEC más el anti-EGFR. Los pacientes KRAS mutados, bajas a supervivencia a 38 meses, supervivencia libre de progresión alrededor de los 11 meses, tienen un menor beneficio, como vemos, de la cirugía de citorreducción. Y en este grupo es útil evaluar el efecto de la quimioterapia sistémica preoperatoria. Y actualmente ya definitivamente existe un grupo diferente que son los pacientes que marca la diferencia y es definir si los pacientes son inestables o no. Los pacientes con inestabilidad microsatelital que inician inmunoterapia tienen un pronóstico completamente diferente con una supervivencia libre de progresión alrededor de los 25 meses. Esos pacientes tienen un mayor riesgo de recidiva peritoneal de manera general, alrededor del 40%, pero su respuesta a la inmunoterapia asociada a la citorreducción, como vamos a ver, marcan un grupo de pacientes que son candidatos a la cirugía de citorreducción cuando se hace un manejo oncológico direccionado. Entonces, ¿cuáles son los desafíos clínicos del tratamiento de la carcinomatosis peritoneal teniendo como base lo que tenemos hasta ahora? Es un escenario subestimado, la laparoscopia de precisión está completamente infrautilizada, hace que nos encontremos con pacientes con encontremos las metástasis peritoneales en la cirugía de urgencia y en las cirugías programadas porque por imágenes la sensibilidad, como ya les dije, es muy baja. Entonces hay una detección tardía y un sesgo de selección para los pacientes que van a llegar realmente a ser manejados por grupos de manejo de enfermedad peritoneal. Nuevamente, tienen un pronóstico adverso, peor que los otros escenarios que son metastásicos, porque tienen una respuesta a la quimioterapia sistémica limitada. Y cuando entramos a lo que tenemos de evidencia y si decido o no hacer una cirugía de citorreducción, tenemos una evidencia muy
heterogénea. Tenemos dos ensayos clínicos que distan en el tiempo de más de 20 años. El estudio de Berwald, que es el primer estudio que nos dijo, bueno, ¿sirve o no la citorreducción? Comparémosla con la quimioterapia. Pero resulta que la quimioterapia de este ensayo clínico, pues es una quimioterapia actualmente obsoleta y que no tenemos cómo compararlo con las alternativas actuales. Era 5-fluoracilo versus cirugía de citorreducción. Entonces, si bien los resultados ya los vamos a ver que son nos pueden dar de pronto otras luces, pero pues ponerlo en el contexto de hoy es imposible. Y el ensayo clínico PRODI7, que tanto esperamos y que fue negativo para supervivencia global, pero que nos enseña algunas otras cosas y que podemos sacar algunas cosas para definir qué es lo realmente importante en hacer el manejo de la enfermedad peritoneal. Existe heterogeneidad en los regímenes de HIPEC. América del Norte usan unos regímenes diferentes, tenemos en Europa también los diferentes grupos, entonces hay reportes retrospectivos y prospectivos con oxaliplatino, mitomicina C, y ya vamos a ver la comparación entre ellos. Tenemos una falta de marcadores moleculares para hacer una selección óptima. Muy pocas personas usan toda esta biomarcación para definir si un paciente es o no candidato para una cirugía de citorreducción. ¿Qué tenemos entonces para el estado de la evidencia actual? Ya les adelanté un poco que tenemos solamente 2 ensayos clínicos para este escenario, pero que sí tenemos muchos estudios retrospectivos de más de 400, 500 pacientes con experiencia de grandes grupos expertos pues, en el manejo de la enfermedad peritoneal que nos empiezan a dar como una luz o ciertos datos para decir, bueno, esto es lo importante que tengo que tener en cuenta cuando quiero manejar a un paciente con enfermedad peritoneal por cáncer colorectal. ¿Qué nos hablan estos estudios? Que existe el reporte de una supervivencia global, una media supervivencia global para cirugía de citorreducción sola, que está alrededor de los 15 y los 25 meses, comparado con el HIPEC, que es de 30 a 41 meses. Nuevamente, los regímenes usados, oxaliplatino, mitomicina C, son muy variados en el reporte de estos estudios. Adicionalmente, lo que más posiciona o lo que más nos enseñan estos grandes reportes de más de 500 pacientes son los factores más importantes para tener en cuenta. Nuevamente aparece la selección por el índice de carcinomatosis peritoneal. Es así como las 2 revisiones sistemáticas más recientes, 23 y 25, que nos cogieron todos estos pacientes, siguen posicionando en el índice de carcinomatosis peritoneal para definir si un paciente es candidato o no a cirugía de citorreducción, dándonos una supervivencia global a 3 años del 50% de pacientes que tienen índices menores de 10 y de 0% a 3 años con índice de carcinomatosis mayor de 20. Vemos acá el más reciente publicado en el 2025, que de 0 a 10 nos da el 69%, a 3 años de 11 a 20, 38%, más de 20, 0% a 3 años. No hubo diferencias al comparar los regímenes de HIPEC. Por tanto, hasta la fecha, y empezando por estos estudios iniciales, sigue siendo el índice de carcinomatosis uno de los factores más importantes. Este es uno de ellos, es de un grupo francés que marcó la pauta, es decir, ese mágico número de 20, donde empezamos a hablar de que los pacientes con índice de carcinomatosis menor de 20 sí podríamos ofrecerle, o mayor de 20 no podríamos ofrecer la cirugía de citorreducción. Y adicionalmente la importancia de lograr la citorreducción completa, es decir, el manejo completo de la enfermedad peritoneal y no dejar enfermedad residual macroscópica para poder llegar a pensar o en ofrecer la adición del HIPEC no más, y en ofrecer la cirugía de citorreducción cuando puedo planear la cirugía de citorreducción adecuadamente. ¿Qué nos dice ese estudio? Que son datos bastante importantes. Por cada punto adicional en el índice de carcinomatosis, el riesgo aumenta un 5.2%. Adicionalmente, respecto a la cirugía de citorreducción, lograrla completa, es decir, una CC0, pasar de la CC0 a la 1, aumenta el riesgo de muerte en un 39%. Y como en todo el escenario de los tumores gastrointestinales, tener los ganglios linfáticos positivos es un factor adverso independiente de supervivencia para estos pacientes. Entonces, tenemos este primer ensayo clínico, el pivotal, que habló de cirugía de citorreducción comparada con quimioterapia en este escenario, publicado en el 2003. Les hablaba, el diseño es obsoleto para la oncología sistémica actual, cirugía de citorreducción más HIPEC con mitomicina C, comparado más quimioterapia adyuvante 5-fluoracilo versus quimioterapia sistémica sola y si requiriera o no en el transcurso del tratamiento cirugía paliativa, pero no con intención de citorreducción.
¿Qué nos hablan? Sí, hay unos datos importantes todavía, digamos, para resaltar. 22.2 meses para cirugía de reducción más hype comparado con 12.6 meses, que actualmente sabemos que eso da mucho más para las terapias sistémicas actuales para cáncer de colon, y más si ahí entramos los pacientes que pueden recibir anti-EGFR o inmunoterapia. ¿Qué es lo llamativo? Que definitivamente la cirugía de citorreducción completa, es decir, lograr una CC0 marca la diferencia, logrando en este estudio 45 meses de supervivencia en los pacientes que lograron una CC0. Y, por tanto, que existe una reducción relativa del riesgo de mortalidad del 76% cuando a los pacientes se les lograba una citorreducción completa y se les adicionaba la quimioterapia hipertarémica intraperitoneal. En este caso, el protocolo era con mitomicina C. Y tenemos el ensayo clínico PRODIS-7. ¿Cuál es la controversia? Nuevamente, pacientes con cáncer de colon y compromiso peritoneal fueron randomizados a terapia de cirugía de reducción con o sin HIPEC. ¿Qué es lo que pasa? El 75% y 80% en los grupos HIPEC o no HIPEC tenían manejo sistémico y estaban en selección de tener terapia sistémica perioperatoria, o sea, ya sea fuera antes o después. Pero el 80%, casi el 80%, si lo queremos generalizar, tenía terapia sistémica preoperatoria con regímenes basados en oxaliplatino, es decir, Folfox. No se evaluó la progresión, no se tuvo en cuenta la progresión, no se tuvo en cuenta la respuesta a la quimioterapia, no se tuvo en cuenta el washout necesario para poder hacer la exposición nuevamente al oxalatino. En estudios in vitro se sabe que exponer a las células, exponer nuevamente células al oxaliplatino con menos de 2 meses disminuye la sensibilidad en un 50% de estas células expuestas. Por tanto, no era el timing en muchos pacientes para poder aplicar nuevamente oxaliplatino, así fuera en el peritoneo. Adicionalmente, usa un régimen de oxaliplatino de 460 miligramos en 30 minutos, que está por fuera de la ventana de la hipertermia para el oxaliplatino. El oxaliplatino tiene una ventana de la hipertermia que va de 60 a 120 minutos, por tanto, 30 minutos de exposición del oxaliplatino es muy bajo. Desde salió el estudio, se la controversia, pero se estaban esperando los resultados. Efectivamente, es un ensayo clínico con un endpoint que era la supervivencia global, que fue negativo para supervivencia global. Pero nos enseña varias cosas, aparte de lo que les estoy hablando del oxaliplatino que está aquí referenciado. Nos enseña realmente, si empezamos a recoger todo lo que se le ha dicho hasta ahora, y es que solamente un 50% del compromiso peritoneal es único, es decir, es un paciente que también tiene enfermedad sistémica en otro lugar. Adicionalmente, que la recurrencia, es decir, cuando los pacientes recaen en peritoneo solo, nuevamente alrededor del 50% tienen como único sitio de recaída el peritoneo. Es decir, también es una enfermedad sistémica de una dimensión diferente. Entonces, ¿realmente el compromiso peritoneal es lo único que pudiese marcar la supervivencia global? No lo creo. Entonces, empezamos a mirar si realmente el endpoint de supervivencia global es el endpoint adecuado para evaluar las terapias dirigidas en el peritoneo. Realmente lo que nos importa es la supervivencia libre de progresión y más la supervivencia libre en peritoneo. ¿Qué se encontró adicionalmente? Bueno, como ven ahí, 41 meses igualito en ambos grupos, un beneficio en un grupo que realmente no le hemos encontrado mucha explicación, con un índice de 11 a 15. En este grupo de pacientes aparentemente sí existió un beneficio del HIPEC, pero cuando uno empieza a mirar la fisiopatología, ¿por qué no existe un beneficio en el grupo de 0 a 10? Y ya sabemos que el índice de carcinomatosis es el factor que marca. Entonces, no, digamos que no lo usamos pues como para hacer, como marcar decisiones en los grupos de cuando vamos a decidir paciente con HIPEC o no, específicamente por este análisis. Y algo, digamos, que fue muy llamativo es que es uno de los estudios que reporta mayor tasa de toxicidad en el brazo del HIPEC. Entonces, teniendo solo estos dos ensayos clínicos, uno con mitomicina C, el otro con oxaliplatino, uno obsoleto en relación con la terapia sistémica, porque eso fue 2003, solamente 5-fluoracilo, y otro ensayo clínico donde ya les hablé de esta oxaliplatino, a esas dosis, a este tiempo,
adicionalmente con la terapia preoperatoria en un tiempo que no está referenciado, pero sí se sabe que se ofreció entre las 2 semanas y las 6 semanas, o sea, no alcanzaron la mayoría de pacientes a cumplir ese tiempo, los 2 meses, que tenemos entonces en comparación. Oxaliplatino versus mitomicina C, estas son las dosis, 350 a 460 para el oxaliplatino y mitomicina 10 a 35 por el protocolo de Verbal, que era de 35. La temperatura muy similar, realmente 42, 41, 42 grados para ambos regímenes es lo estándar. Tenemos esta duración de 30 minutos por debajo de la ventana terapéutica de 30 minutos en el PROIS y la mitomicina C, que es alrededor de 60 a 120 minutos. Cuando salió el estudio del PROIS, se hizo un análisis de todos los estudios publicados, retrospectivos, prospectivos, que cumplieran ciertos estándares para hacer el análisis de una revisión sistemática y decir, bueno, entonces, ¿qué es mejor a lo que tenemos si tenemos solamente estos dos y no son comparables? Se analizó y lo que se ve es que si realmente usara yo mitomicina C y oxaliplatino, las dosis óptimas para ambos medicamentos, la supervivencia global es la misma. Si sí comparo el oxaliplatino a unas dosis insuficientes, al tiempo insuficiente con la mitomicina C a las dosis adecuadas, pues sí voy a encontrar un beneficio de la mitomicina C. ¿Qué es lo que se dice actualmente? El consenso de SOGI del 2025, un consenso positivo débil, es decir, el 64% de los votantes dijeron, por ahora usemos mitomicina C al protocolo propuesto por Verbal, que son los que tienen pues, un resultado positivo. Existe respecto a la toxicidad, una mejor tolerancia para la mitomicina C, eso sí es cierto en comparación con oxaliplatino. Y pues como les decía, el consenso actualmente es positivo en favor a la mitomicina C. ¿Qué tenemos hasta ahora de lo que estamos esperando? Estamos esperando un ensayo clínico que compara los dos protocolos a las dosis óptimas esperadas, el oxaliplatino 60 minutos y la mitomicina C igual, evalúa no la supervivencia global, sino la supervivencia libre de recaída, la supervivencia libre de recaída en peritoneo. Y lo que les hablaba de la recomendación actual, positivo, pero débil, pero positivo para mitomicina C, tanto para citorreducción primaria como para la recurrencia. Lo que les hablaba de la recurrencia, esto es muy importante para definir realmente qué es lo que necesitamos evaluar en la utilidad de las terapias dirigidas en el peritoneo. Para los que vemos pacientes con cáncer colorectal, o sea, todos ustedes y las personas que manejamos enfermedad peritoneal, sabemos lo que significa una recaída en peritoneo que ya no es manejable. Significa un paciente obstruido con obstrucciones multipunto, de pronto no tan ascitis tan frecuentemente, pero también con múltiples ingresos por obstrucciones intestinales malignas sin nada que ofrecerles. Entonces, realmente el manejo de la enfermedad peritoneal y el hecho de disminuir el riesgo de recaída en peritoneo es un marcador y uno de los endpoints que realmente deberíamos evaluar cuando estamos definiendo si se debe o no se debe hacer el manejo de la enfermedad peritoneal. Porque nuevamente a estos pacientes la terapia sistémica tiene muy baja respuesta y por eso es que estamos haciendo todos estos estudios, porque debemos hacer algo con el peritoneo porque no podemos manejarlo como los otros escenarios metastásicos. Cuando vemos esta supervivencia libre de progresión en peritoneo y evaluamos específicamente los resultados del PROGIS, vemos que la supervivencia libre de recurrencia fue de 25 meses en el grupo del HIPEC versus 15.17 meses en el grupo control, siendo estadísticamente significativo y es lo que actualmente se está como, digamos que resaltando de los resultados de este estudio. Vamos con los algoritmos de manejo. Entonces, hablamos que es muy diferente tener un escenario sincrónico y un escenario metacrónico. En relación al escenario sincrónico, lo primero que tenemos que preguntarnos es, porque ya sabemos que solo el 50% son únicas, ¿existen o no metástasis extraperitoneales resecables o manejables? ¿Por qué? Porque si existen otras enfermedades, otros escenarios metastásicos o otros sitios de metástasis, pues a estos pacientes sí se les debe dar quimioterapia sistémica, porque sabemos que a esas metástasis sí les sirve la terapia sistémica. Entonces, esta parte de la terapia en peritoneo puede verse relegada, pues primero vamos a manejar el compromiso metastásico en otros sitios. Si no tienen este compromiso extraperitoneal, entonces nos vamos a los criterios de selección para pensar en una citorreducción de entrada, es decir, sin quimioterapia previa.
buen estado funcional, un índice de carcinomatosis peritoneal bajo, moderado, es decir, definitivamente que sea menor de 15, una citorreducción completa, predecible, eso se determina por qué, y ahí viene la necesidad de cuestionar la utilidad de la laparoscopia, del compromiso del peritoneo visceral en estas 4 regiones que les hablaba. Cuando yo tengo una enfermedad peritoneal con un compromiso visceral múltiple, la citorreducción completa está definitivamente cuestionada, porque yo no puedo hacer, pues sí puedo, pero a veces aumenta mucho la morbilidad hacer múltiples resecciones intestinales por compromiso visceral infiltrativo extenso a nivel de la serosa. Una baja morbilidad quirúrgica, que no tengan una enfermedad peritoneal voluminosa bulky y no depósitos extensos a nivel del mesenterio de la porta, porque nuevamente pues esto cuestionaría la citorreducción completa de entrada. En otro caso se daría, estos pacientes irían pues a la citorreducción con o sin quimioterapia intraperitoneal, y los otros pacientes irían a los protocolos que actualmente, ya vamos a ver el estudio Kairos, esta quimioterapia sistémica, 3 a 6 meses y una restadificación laparoscópica que se realiza ya actualmente para evaluar la respuesta en peritoneo, para evaluar la resecabilidad y definir si tenemos un escenario de una citorreducción completa predecible y que puedan ir entonces a la citorreducción. ¿Y qué se hace con los escenarios metacrónicos? Entonces, nuevamente tenemos que hacer todo el diagnóstico y la restadificación, tórax, abdomen, pelvis con contraste, colonoscopia si no tiene reciente hay que hacer, todo el perfil molecular que ya sabemos que no existe, metástasis peritoneales para definir el manejo oncológico si no tenemos determinado todo el perfil molecular. El PET-CT no sirve para compromiso peritoneal, pero sí para descartar, recordemos nuevamente, el 50% de los pacientes no tienen solo compromiso peritoneal en la recaída, o sea, en el escenario metacrónico. Tenemos que evaluar con el PET-CT y ahí es útil el PET-CT para mirar los otros sitios. Todos los pacientes tienen que ser presentados en un tumor board multidisciplinario donde se va a evaluar el índice de carcinomatosis peritoneal estimado, el estado funcional y las comorbilidades, la respuesta previa a la quimioterapia sistémica, y pues esto debería hacerse por un grupo especializado en compromiso de oncología peritoneal. Respecto a la terapéutica, entonces, cirugía de citorreducción con o sin HIPEC, con pacientes con índice de carcinomatosis bajo en los que se prediga una citorreducción completa y que tenga una baja morbilidad esperada. Los pacientes con índices altos o mala reserva funcional van a terapia sistémica o algún tipo de ensayo clínico según corresponda, y los pacientes que tienen progresión hay que reevaluar la posibilidad de una citorreducción. Siempre cuando vemos este punto de las metástasis peritoneales metacrónicas, siempre está permitido volver a considerar el rescate quirúrgico con cirugía de citorreducción. La adición o no del HIPEC pues va a depender de esta discusión en el tumor board multidisciplinario, evaluar el perfil molecular, evaluar la respuesta a la quimioterapia, la reserva funcional del paciente y todo lo demás. Pero siempre lo podemos considerar en algún momento. ¿Qué se considera útil para el seguimiento de estos pacientes? Los antígenos cada 3 meses, las imágenes cada 3 a 6 meses, los 2 primeros años. Recordar que la recurrencia peritoneal con más de 12 meses tiene un mejor pronóstico para definir cirugía iterativa que los pacientes que tienen la recurrencia menos de 12 meses. Y ya vamos a ver que el ctDNA puede ser útil, pero tiene una limitación específicamente nuevamente para las metástasis peritoneales cuando lo comparamos con metástasis hepáticas, por ejemplo, o pulmonares. Les decía entonces que sí existen unos algoritmos, esto es como la guía de lo que deberíamos hacer con nuestros pacientes, pero tenemos otras herramientas para escoger los pacientes que serían mejores candidatos a la cirugía de citorreducción. Existen 2 scores que son el score y el Bioscope, que nos han evaluado diferentes variables o tienen en cuenta diferentes variables para definirles una estratificación efectiva en estos pacientes. El que tiene una mejor estratificación es el Bioscope, que incluye el perfil molecular. Entonces, índice de carcinomatosis está en ambos, vemos que sigue siendo marcando la pauta, la presencia de ganglios linfáticos, la determinación del grado de diferenciación tumoral y el estado RAF-BRAF, siendo el mejor escenario con una puntuación de 0 para los pacientes wild type.
La integración de este índice de carcinomatosis con todos estos marcadores adicionales, sobre todo con este perfil molecular, da el mejor modelo pronóstico. Aquí vemos entonces que en el caso de este grupo A, ya lo vamos a ver, que daría a todos, daría 0, es decir, un índice menor de 10, sin ganglios, grados, un bajo grado de diferenciación, y wild type, pues nos daría el grupo A y es el que tiene una mejor supervivencia y serían los mejores candidatos para llevar a una cirugía de citorreducción. ¿De qué otras herramientas nos podemos valer? De los marcadores tumorales preoperatorios. En un estudio reciente publicado en el 2025 nos dice que definitivamente cáncer de colon, metástasis peritoneal en general, pero específicamente para el escenario que nos concierne el día de hoy, el antígeno carcinoma CA19 y CA125 son predictores independientes de supervivencia y son útiles para la selección de los pacientes que van a ser llevados a cirugía de citorreducción y aún más nos sirve para hacer el seguimiento y la posibilidad y evaluar la posibilidad de que estemos en recaída, incluso más que las imágenes, porque recordemos que las imágenes nos dan tienen una muy baja sensibilidad. ¿Qué tenemos como evidencia emergente en estos pacientes? Entonces les hablaba de la quimioterapia perioperatoria en relación al estudio Cairo 6. El estudio Cairo 6, 351 pacientes fueron a la mitad 173 a quimioterapia perioperatoria versus 178 fueron directamente a cirugía de citorreducción. ¿Cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento? Se logró una citorreducción macroscópica completa en el grupo de quimioterapia preoperatoria en el 89% comparado con el 86% en los pacientes que fueron directamente a citorreducción. Una respuesta patológica mayor del 38%, que es significativo. Una supervivencia global que no fue significativa, 54 versus 45 meses, pero fue digamos que todos estamos enseñados que la P menor de 0.05 es lo que es estadísticamente significativo, pero la P en este estudio fue de 0.08 y eso da como una tendencia, pues a que sí pudiese ser, dar un beneficio la quimioterapia preoperatoria para todo el grupo de los pacientes que ingresaron a este estudio. La supervivencia global vemos 64 versus 59%, donde hubo diferencias nuevamente en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de enfermedad. 14 versus 7 meses, 12 versus 7 meses y todos estos dos resultados fueron estadísticamente significativos. Entonces vemos acá no diferencias en la supervivencia global para los dos grupos, pero en el análisis por subgrupos existe un grupo de pacientes en los que actualmente definitivamente tenemos que considerar en los grupos que estamos manejando pues, el tratamiento de la enfermedad peritoneal en los pacientes con cáncer colorectal y son los pacientes con cáncer de colon del lado derecho y en el escenario sincrónico. En estos pacientes la diferencia en la supervivencia sí fue estadísticamente significativa, con una P de 0.0222 versus 45 meses a favor de los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria. El otro grupo de pacientes que es necesario ya hablar por aparte, los pacientes con inestabilidad microsatelital y metástasis peritoneal. Existen dos estudios que nos dan una luz bastante importante y varias cosas para resaltar. ¿Qué tenemos de los pacientes que tienen inestables? Tienen una mayor tendencia a ser mucinosos, a tener células sin anillo de sello, es decir, recordemos que estos son los pacientes que tienen mayor tendencia a tener recaída peritoneal hasta en un 40% cuando lo comparamos con el 12 y 15% de los pacientes que son estables. Respuesta a inmunoterapia es muy alta, superior al 40% de los pacientes que tienen estabilidad microsatelital comparado con menos del 5% de los que son estables. Y el desenlace oncológico que les resalto, que es la supervivencia libre de enfermedad cuando se usa inmunoterapia en los pacientes inestables, 25 meses comparado con 12.4 meses. Y estos dos estudios que nos empiezan a decir hay que usar inmunoterapia asociada a la cirugía de citorreducción. Recordemos que a esos pacientes la quimioterapia no es útil y se hace la cirugía de entrada casi. En estos pacientes vemos como 41,5 pacientes con metástasis peritoneales aisladas, inicialmente inoperables, tuvieron una respuesta con la inmunoterapia radiológica del 46%. Y 7 de los 8 pacientes que fueron llevados a cirugía tenían una respuesta patológica completa, es decir, el mejor desenlace oncológico en todos los escenarios oncológicos que existen para los tumores.
Y empezó a decirse, bueno, la inmunoterapia debería empezarse a usar como un pre antes de pensar en una cirugía de citorreducción, porque tenemos una respuesta patológica completa en más del 80% de los pacientes. Y es que el estudio nos dice que lo mismo, quimioterapia más cirugía es el mejor escenario para los pacientes con estabilidad microsatelital y metástasis peritoneales, mejora la supervivencia 33 meses comparado con quimioterapia sola o comparado con cirugía sola, incluso 18 meses. Es el primer estudio que nos confirma un beneficio no en la supervivencia libre de progresión, que es lo que hemos visto en los otros estudios, sino en la supervivencia global. Entonces, ya este grupo hay que manejarlo por aparte y tienen un escenario oncológico completamente distinto. Otra parte de las metástasis peritoneales en cáncer colorectal, el HIPEC profiláctico. Como les hablaba al principio de la charla, recordemos cuáles son los pacientes que tenemos con mayor riesgo de tener compromiso peritoneal, los T4. ¿Por qué? Porque debe existir ruptura del tumor hacia la cavidad, diseminación de las células para que a nivel de la cavidad peritoneal, para que se implanten en el peritoneo y se generen el compromiso peritoneal. Entonces, pensando en eso, existe un primer estudio que es negativo, que es el COLOPEC, en el 2022, hicieron HIPEC profiláctico, que es HIPEC profiláctico a los tumores T4 sin enfermedad peritoneal, se les adicionaba HIPEC, en el caso de este estudio que es el COLOPEC, 6 a 8 semanas después, solo se les adiciona HIPEC a los T4 confirmados por patología, lo cual estaría bien, pero pues se usó oxaliplatino, 30 minutos nuevamente, 400 miligramos por metro cuadrado, y no encontró diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia global. Viene ahora este estudio que es el HIPEC T4, publicado en el 25 como la última actualización. Este HIPEC se realiza a todos los pacientes llevados a colectomía por tumores T4 por imágenes y se realiza el HIPEC en la misma colectomía. Se hace la colectomía en tumor T4 sin metástasis peritoneales y se les da HIPEC. En el escenario pues profiláctico porque no hay metástasis peritoneales visibles. ¿Y qué es lo que vio? Una diferencia en la supervivencia libre de enfermedad, 97 versus 87%, con una P estadísticamente significativa, beneficio en el control locorregional. Cuando empezamos a ver aún más, los pacientes que por patología tenían confirmado que sí realmente eran un T4, el beneficio era aún mayor, con un hazard ratio de 0.08 en estos pacientes. Y adicionalmente, en estos pacientes entonces, llevándolo, digamos, a una objetivización, una reducción del 81% del riesgo de recaída en peritoneo, lo cual es bastante para resaltar. ¿Qué hay de nuevo también? La quimioterapia intraperitoneal presurizada en aerosol. ¿En qué pacientes podemos pensarlo? Actualmente solamente está empezando a tener, digamos, un papel o una mirada de los grupos en el manejo de la enfermedad peritoneal en el escenario de las metástasis peritoneales no resecables. ¿Qué es este PIPAC? Es quimioterapia laparoscópica nebulizada directo a la cavidad peritoneal. Tiene una mayor penetración tisular que la quimioterapia intraperitoneal convencional, es decir, la normotérmica por el catéter que se colocaba. Esto, digamos, que fue manejado inicialmente más para cáncer de ovario. Tiene una mayor penetración, pues, por lo que es presurizada en aerosol. Tiene una muy buena relación con la quimioterapia sistémica, es decir, este procedimiento que se realiza por laparoscopia no interfiere con el manejo sistémico que se le está haciendo a los pacientes. Entonces, hace en general. Se administra cada 4 a 8 semanas, puede ser usada a nivel bidireccional. ¿Qué se ha visto? Una respuesta tumoral cuantificada por el score de regresión en peritoneo del 67%. Una conversión de pacientes irresecables a resecables, es decir, que no se les podía hacer la citorreducción, hacer cirugía de citorreducción alrededor del 20 al 30%, que es bastante significativo. Reportes de 37 meses alrededor, de media de 37 meses de supervivencia global desde el diagnóstico de las metástasis peritoneales. Una tasa de complicaciones severas medianamente aceptable que va desde el 5 al 2% y se ha considerado un procedimiento seguro.
¿Cuáles son las indicaciones actuales? Metástasis peritoneales no resecables con un buen estado funcional, progresión tras 2 líneas de quimioterapia sistémica. En este punto, oncología junto con el grupo quirúrgico podría evaluar la posibilidad de intercalar la terapia sistémica con procedimientos de PIPAC. A medida que se hacen más procedimientos de más intervenciones de quimioterapia presurizada, pues más va a ser la respuesta tumoral objetiva a nivel del peritoneo. ¿Y en qué otro escenario se usa? En la paliación de asitis neoplásica refractaria, con unas respuestas que van alrededor del 70-80% de disminución de la asitis y de la necesidad de paracentesis a repetición. ¿Cómo hacerle el seguimiento a la recaída en las metástasis peritoneales? Entonces, a la luz actual de usar el ctDNA y la biopsia líquida, resulta que, por la misma razón de la barrera mesotelial, la detección o el uso de esta herramienta para las metástasis peritoneales es bastante limitada. Comparando con las metástasis hepáticas, 70% la detecta la biopsia líquida versus 20% cuando tenemos metástasis peritoneales exclusivos. Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer actualmente? Imágenes de control semestral, anual. Hay protocolos específicos de resonancia magnética para la detección de compromiso peritoneal. Biopsia líquida y ctDNA tienen muy baja sensibilidad en recaída peritoneal exclusiva, pudiese ser útil, o caen ahí pacientes que tienen peritoneo más asociado en otro sitio. Lo que les hablaba de los marcadores tumorales siguen siendo más sensibles para el seguimiento de estas metástasis peritoneales. Puedo usar este ctDNA de manera complementaria. Sin embargo, cuando tengamos una mejor determinación del perfil epigenético desde la metilación y podemos detectar este grupo CMS4 que tiene una mayor avidez por el crecimiento mesenquimal y el compromiso peritoneal, pudiésemos tener de pronto una utilidad en esta herramienta. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora, ya casi terminando? Definitivamente el tratamiento del compromiso peritoneal en cáncer colorectal tiene que ser personalizado. Debe haber una integración obligatoria y un uso de las diferentes herramientas de los scores pronósticos donde se integren el índice de carcinomatosis peritoneal, el perfil molecular, inestabilidad macrosatelital, el estado mutacional y la histología para definir la posibilidad de ofrecer una terapia dirigida al peritoneo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que existe esta barrera mesoperitoneal plasmática, por lo cual la terapia sistémica que se da para el compromiso metastásico en cáncer colorectal no va a ser tan útil. Entonces necesito un manejo del peritoneo con o sin HIPEC. Ya les mostré la evidencia que tenemos hasta ahora, pero esa es la razón para que este escenario de las metástasis peritoneales tiene como un estudio diferente. La centralización es esencial a medida que yo tengo claros todos estos conceptos y que yo puedo integrar lo sistémico con lo quirúrgico y saber si realmente yo como cirujano puedo tener un papel principal o no tener un papel en el compromiso peritoneal de este paciente y tomar la mejor decisión oncológica para el paciente. Entonces, a medida que se tiene el conocimiento y se sabe si realmente le puedo ofrecer o no un tratamiento diferente, pues el desenlace oncológico para cada paciente va a ser distinto. Recordar que existe la posibilidad de cirugía de citorreducción iterativa, que existe la posibilidad de cirugía de citorreducción después de varias cirugías, de varias líneas de tratamiento sistémico. Puedo volver a evaluar esta respuesta en el peritoneo y evaluar si es posible la citorreducción. Ahora bien, ahí entra la posibilidad de que empecé a combinar la terapia dirigida en peritoneo, por ejemplo el PIPAC, más la terapia sistémica, y ahí sí podré evaluar, porque recordando que hasta 30% de los pacientes que van a PIPAC tienen una conversión a la posibilidad de hacer una cirugía de citorreducción. Definitivamente los pacientes con inestabilidad microsatelital han cambiado el paradigma. En estos pacientes no es posible pensar en una cirugía de citorreducción sola, tengo que integrar la inmunoterapia a los protocolos de manejo de estos pacientes. ¿Qué debemos pensar como futuras direcciones y prioridades en investigación de este compromiso peritoneal en cáncer colorectal? Tenemos que contextualizar el PRODIGS, sí fue un ensayo negativo para supervivencia global, pero nuevamente recordemos toda la controversia que les hablé del diseño del estudio del régimen usado de HIPEC con oxaliplatino. Actualmente estamos usando entonces mitomicina por 90-120 minutos y esperando el ensayo clínico de GECOP en curso. ¿Qué
que existan nuevos ensayos clínicos que tengan un diseño con métricas integrales, es decir, con la supervivencia libre, recaída a nivel del peritoneo, la calidad de vida, por todo esto que les hablé de qué implica tener una recaída en peritoneo, y la integración de los marcadores moleculares. La selección molecular y la selección de pacientes por su perfil molecular es clave, es obligatorio en los pacientes con cáncer colorectal, y eventualmente esos perfiles epigenéticos que les hablaba y la poder determinar este grupo de pacientes con un perfil molecular completo en que pudiese yo definir que tienen mayor riesgo de recaída en peritoneo, pues digamos estudiarlos completos, hacer la laparoscopia, estar pendientes de la recaída en peritoneo, hacer el seguimiento con los marcadores tumorales. La centralización y los registros multicéntricos son claves para poder tener esto, como todos los estudios que les hablé, con una serie de pacientes de más de 500, 600 pacientes en los cuales uno empieza a considerar que sus resultados pueden ser replicables. El PIPAC y las terapias bidireccionales se posicionan como una alternativa para las metástasis peritoneales que están irresecables, o en la posibilidad de la combinación con la quimioterapia sistémica y la posibilidad de dar la opción de una conversión a incluso hasta en el 30% de los pacientes y poder llegar a la cirugía de citorreducción y con o sin HIPEC. Este es un punto importante, la disminución de la recaída en peritoneo. Entonces tenemos la posibilidad, o se abre el escenario del HIPEC profiláctico, que si bien no tiene un desenlace positivo para supervivencia global, pero sí es claramente positivo para supervivencia libre de progresión, y sí es claramente positivo para supervivencia libre de recaída en peritoneo, asociado al estudio Foxtrot, que mostró pues, que la quimioterapia preoperatoria podría asociarse, o sea, si combinamos esta terapia sistémica junto con la disminución del riesgo de recaída en peritoneo, podríamos estar manejando antes de que se nos presente un escenario que puede ser no manejable o que tendría más dificultad de ofrecerse algún beneficio en los desenlaces oncológicos. ¿Cuáles son mis conclusiones? La primera es que el tratamiento de las metástasis peritoneales por cáncer colorectal se basa en un modelo personalizado, debe integrar todas estas herramientas predictivas de una citorreducción completa y de un beneficio del manejo de la enfermedad peritoneal: el perfil molecular, el índice de carcinomatosis peritoneal, la predicción de la citorreducción completa y conocer la evidencia para un tratamiento multidisciplinario coordinado. Este es un escenario que es potencialmente tratable y no es un evento terminal. Es un escenario que debe considerarse como diferente al escenario metastásico en otro nivel, hepático, pulmonar, por ejemplo, y que requiere una terapia específica o un tratamiento específico en una superficie que desafortunadamente tiene una respuesta limitada a la terapia química. El índice de carcinomatosis es el principal predictor independiente de supervivencia, continúa siendo la guía de la selección quirúrgica y cuestiono la necesidad de introducir la laparoscopia en los pacientes de alto riesgo. La selección de los pacientes debe hacerse con herramientas objetivas que, como vemos, ya existen, y de formar parte de la evaluación en los comités multidisciplinarios. Y por último, es que en las metástasis peritoneales el impacto de nuestro rol quirúrgico trasciende el alcance del bisturí. No solamente saber que puedo llegar a operar y hacer el control quirúrgico de la enfermedad peritoneal y que puedo tener habilidades en hacerlo. Es nuestro deber ofrecer el mejor escenario oncológico para nuestros pacientes. Muchísimas gracias.